Shabbat Shalom amigos, bienvenidos una vez más a este espacio. El día de hoy vamos a continuar con la enseñanza. Hoy es la última clase, la séptima clase y última del tema de Yom HaShabbat. Hoy voy a compartirles aquí mi pantalla. Hoy en esta última clase quiero compartirles un tema acerca del Shabbat milenial. Ya todo el tema acerca del Shabbat semanal ya lo hemos desarrollado, ya lo desarrollamos. El día de hoy quiero hacerle una introducción, porque bueno, esto es un tema que podríamos hablar varias secciones también, pero vamos a verlo nomás en esta clase, así a grandes rasgos, para que vayan con una idea y ya está en cada uno de ustedes profundizar. Igual en la medida que vayan avanzando, yo sé que con el conocimiento que ustedes traen de, no sé, del catolicismo, del cristianismo, entienden más o menos lo que vamos a hablar, así que no es tan nuevo, pero sí de pronto algunas cosas que de pronto no habían visto y que ya están ustedes, como les decía, profundizar. Y el tema que queremos hablar es el chat milenial. Se ha hablado de que todo lo que vivimos ahorita y todo lo de las santas convocaciones que vamos a ver a lo largo de estas enseñanzas, incluido el Shabbat, son sombra de lo que ha de venir. ¿Sí? Hemos hablado de que precisamente la Mikra, la palabra Mikra Kodesh, que es lo que se traduce en la palabra como santas convocaciones, esa palabra Mikra, convocación, también significa repaso, ensayo. ¿Y son repasos o ensayos de qué? De lo que va a venir. O sea que en este momento estamos repasando y ensayando. Cada que guardamos Shabbat, estamos haciendo un ensayo porque vendrá el tiempo donde ya, digamos que lo vamos a vivir con nuestro rey. Entonces, en ese orden de ideas, ese Shabbat semanal representa algo profético, de algo siendo sombra de algo que va a venir mucho más grande. ¿Sí? Recuerden que la profecía es cíclica en la Biblia, es decir, que en la medida del tiempo se repiten ciclos, pero cada vez va a tener un mayor cumplimiento. ¿Sí? Entonces, el Shabbat milenial, quiero leerles a ustedes, iniciar por un pasaje de Apocalipsis 21 que habla ya al final, cuando va a venir el Mesías, eh, cuando se va a acabar este reinado del hombre y va a venir a reinar el rey, que es Yehoshua. Previo a ello, pues va a haber una batalla que es la batalla que se conoce como la batalla del Armagedón. Después de esa batalla del Armagedón viene el reino milenial, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y ya después de ese reino milenial viene lo que es la guerra de Gog y Magog, al final de los tiempos, donde va a haber una lluvia de fuego para los enemigos del Creador. Y luego sí viene lo que se conoce como cielos nuevos y tierra nueva, y que va a descender la nueva Jerusalén. Sí, porque recuerden que no vamos a ir al cielo, sino que la nueva Jerusalén celestial va a descender a esta tierra. Pero inicialmente el Mesías va a reinar ¿en dónde? Aquí, en esta tierra. ¿En dónde? Allá desde Jerusalén. O sea que ese milenio es cuando, de acuerdo a Corintios, es cuando el Mesías va a venir a someter a toda potestad bajo sus pies. ¿Sí? Y luego él se va a someter al Padre, y ahí ya viene lo que es el cielos nuevos y tierra nueva, que podría ser, recuerden que en hebreo la palabra Hadash, que se traduce como nuevo, también significa renovado. Es decir, puede ser una renovación de los cielos y de la tierra, no necesariamente que estrenemos cielo y tierra, sino una renovación, porque recuerden que el Mesías vino y va a restaurar todas las cosas, ¿no? A lo que fue en un comienzo allá, cuando Adán, o sea, Adán no como nombre, sino Adán como humanidad, estaba en el paraíso o en el Gan Edén, cara a cara con el Eterno. Entonces, en el contexto del final de los tiempos, en Apocalipsis 21 dice, después de la batalla del Armagedón, cuando viene a reinar el Mesías, dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón,
la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Es decir, en esa batalla de Armagedón, previo al reinado del Mesías, cuando él viene a salvar a su pueblo, va a atar a Hasatán durante 1000 años, o sea, en ese milenio. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y es ahí cuando después del milenio va a ser desatado otra vez, va a volver a engañar a las naciones, se van a venir contra los santos y contra el Creador y va a ocurrir la guerra de Gog y Magog, que les decía ahorita. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios, el testimonio de Yeshua y la Torá. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Mashiach 1000 años. Recuerden que la marca, los que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, pues recuerden que la frente, los pensamientos y las manos, lo que hacemos. Sí, recuerden que en estos momentos están inculcando precisamente eso, ¿no? El enemigo está inculcando en la mente que nuestros pensamientos no estén alineados con los del Creador y que nuestras manos, nuestras obras sean precisamente de pecado, contrarias a lo que Dios ha establecido. Pero aquí está hablando de que vio a los que tenían la Torah y el testimonio de Yeshua y que no habían recibido esa marca. Dice, y vivieron y reinaron con el Mashiach 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Recuerden que va a venir Mashiach, los que estaban muertos van a resucitar, que es la primera resurrección. Los que no estaban y no creían en Mashiach no van a resucitar en ese momento, sino ya al final para juicio de condenación. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, o sea, los creyentes. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que, ¿qué? Sino que serán sacerdotes de Adonai y del Mashiach y reinarán con él 1000 años. ¿Sí? Aquí es donde hablamos precisamente cuando venga el Mashiach a reinar durante 1000 años. Y es ahí donde pues cobra relevancia este título que le he puesto a esta enseñanza el día de hoy, que es el Shabbat milenial. Ese milenio, cuando va a reinar el Mashiach, es un Shabbat milenial. Ahora, ¿de dónde surge todo este tema del Shabbat milenial? Bueno, a lo largo de la escritura vamos a ir viendo cómo surge esta hipótesis, teoría o esta interpretación que es muy común, este tema del milenio y de los 6000 años de la humanidad, tanto en el judaísmo como en el cristianismo y en todas sus ramificaciones. La mayoría están de acuerdo con el tema de los 6000 años previo a ese milenio. Y yo quiero que empecemos leyendo algunos textos en Bereshit, de donde va a ir surgiendo este pensamiento. Sí, el Shabbat desde la creación y sombra de lo que ha de venir. Como les decía al comienzo, el Shabbat viene siendo también, además de un mandamiento, es una figura profética, lo de los 7 días, de lo que ha de venir y de lo que va a ocurrir a la humanidad. Dicen Bereshit o Génesis 1:16, e hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche, es decir, el sol, que es la lumbrera mayor, y la luna, que es la lumbrera menor. Hizo también las estrellas y las puso Elohim en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Adonai que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Es decir, que solo hasta el día cuarto fue creado el sol y la luna. Entonces, de aquí surgen varias interpretaciones, ¿sí? Los exégetas, los sabios, los eruditos, hablan de que estos primeros 3 días, previo a que se creara el sol y la luna, que digamos que son los que marcan los tiempos de 24 horas de un día, previo a esos primeros 3 días no habían sol y luna. Entonces, algunas de las interpretaciones es que estos primeros 3 días pudieron haber sido largos periodos de tiempo muy largos, de 1000 años, de más de 1000 años,
y que en este caso de alguna manera calzaría o no entraría en controversia con el tema de la evolución, del Big Bang y que la Tierra tiene más de 6.000 años o más de 5.000 años, que digamos que es lo que algunos de los detractores hablan de que la Tierra tiene más de 5.000 años y hablan pues de miles de años. Bueno, en este punto, de acuerdo a los exegetas, no habría ninguna controversia con ese punto porque de acuerdo también a lo que dice la palabra, porque recuerden que de un solo versículo no podemos armar un dogma, una doctrina, sino que la suma de tu palabra es la verdad. Entonces, sumado con otros pasajes bíblicos donde habla, por ejemplo, en el Salmo 94, dice, porque 1.000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Y en segunda de Pedro también dice, en 3:8, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. ¿Quiere decir esto que es 1.000 años exactos? No, pues quiere decir que es mucho tiempo, o sea, mucho tiempo es como si fuera un día para el Creador. Pero aquí obviamente nos da esa cifra y basados en esa cifra, pues empezamos a hacer las interpretaciones. Entonces dicen que estos primeros 3 días fueron posiblemente largos periodos de tiempo y pudo haber eh, ocurrido muchas cosas, porque hasta el día cuarto fue que se creó la luna y el sol y las estrellas y empezaron los días tal vez como los conocemos hoy en día de 24 horas. Dice en Génesis 1:27, y creó Elohim al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Elohim. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread. Y dijo Adonai, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y vio Elohim todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Solo hasta el sexto día fue que se creó al hombre. Bueno, algunos, de acuerdo al conteo que se ha hecho o que se lleva hasta el día de hoy, que estamos en el año 5.782, de acuerdo al calendario, se toma como referencia la creación del hombre. Pero digamos que no es algo que podemos decir que es así totalmente cierto, no, es la interpretación que se ha hecho a partir de la creación del hombre, pero no sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo ha pasado. Simplemente a partir de ahí, de acuerdo a, como vimos al comienzo con el tema del calendario, se hizo un conteo hacia atrás con todos los relatos bíblicos, con libros de historia, y se llegó a ese conteo de 5.782 a partir de la creación del hombre. Pero de ahí para atrás, en esos días de la creación, no se sabe, ni tampoco se sabe cómo eran esos días a ciencia cierta en ese momento. Dice luego aquí en la palabra, en Génesis 2:8, ya cuando viene en Génesis 2 o Bereshit 2 a contar cómo fue específicamente que ocurrió esa creación, dice, y Adonai Elohim plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, y Adonai Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Tomó pues Adonai Elohim al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardasen, ¿sí? Si nos vamos a una interpretación literal sencilla, pues sería pues a trabajar la tierra, pero en ese momento pues la tierra estaba, todo era bueno, es decir, que la tierra producía su fruto, digamos, sin ninguna fatiga, no era algo fatigoso para el hombre. Obviamente si hacemos una interpretación más profunda, sabemos que estas palabras de abad, que tiene que ver con servir, con ministrar, con dar culto, y la palabra guardar, que viene de la raíz shamar, precisamente tiene que ver con proteger ese espacio, porque dentro de la creación de la tierra, el Eterno hizo un lugar especial, que era el Edén, el Gan Edén, que era ese espacio sagrado donde puso al hombre. Y es ahí donde él hablaba con el hombre cara a cara con él. Era ese espacio sagrado, era como ese templo en ese momento donde se manifestaba o se presentaba esa presencia y el hombre hablaba con el Eterno cara a cara. Vemos en Génesis 2:1, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Adonai en el día séptimo la obra que hizo, y cesó.
¿sí? Recuerden que ya aparece la palabra, la raíz Shabbat, con V, no con B. Ya aparece la raíz Shabbat, que quiere decir cesación. Y esa cesación produce, cuando yo ceso, bueno, produzco descanso, que la palabra descanso en hebreo es la palabra nuach, ¿sí? Pero aquí está hablando, bueno, Shabbat, séptimo día, que es donde viene la palabra Shabbat, que todos conocemos. De toda la obra que hizo, y bendijo a Adonai al día séptimo, y lo santificó porque en él cesó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, de acuerdo a una interpretación judía, ortodoxa, en el Talmud dice lo siguiente. El rabino Katina dijo, 6.000 años existirá el mundo y 1.000, el séptimo, será desolado, como está escrito, y el Señor solo será exaltado en ese día, es decir, en el día séptimo, es decir, en el año 1.000, que sería como el Shabbat. Además, dijo Katina, también enseñó, así como el séptimo año es el año Shemitah, que eso lo vamos a ver ahorita, el séptimo año es el año Shemitah, así también el mundo tiene 1.000 años de 7, que están en barbecho, como está escrito, y el Señor solo será exaltado en aquel día. Y además está escrito un salmo y una canción para el día de Shabbat, es decir, el día que es completamente Shabbat, es decir, ese milenio 7, ¿sí? Ese milenio 7 donde va a ser exaltado y donde va a reinar el Mashiach. Dice, y también se dice, por 1.000 años tus ojos, Elohim, son, pero un día que ha pasado. Bueno, el Salmo 94 que citamos ahorita, y aquí estamos viendo que dentro del judaísmo también se interpreta que el mundo eh, tiene, va a completar 6.000 años con la humanidad reinando y luego va a venir el milenio donde va a reinar el creador. Aquí ellos hablan que será desolado, Nosotros simplemente estoy contrastando esto aquí porque nosotros tenemos nuestro comentario, que más que el Talmud sería el Brit Hadashah, y es donde está lo que estamos hablando ahorita con el versículo que iniciamos de Apocalipsis, que nos habla precisamente de ese milenio. Aquí simplemente les muestro que dentro del judaísmo también se habla de lo mismo. Ahora, en Génesis 3:17, perdón, dice lo siguiente. Ya después de que el hombre ha pecado, se rebeló contra el Creador, va a venir unas maldiciones a la serpiente, al hombre, a la mujer, pero también a la tierra. Miren lo que dice en Génesis 3:17, dice, y al hombre dijo, maldita será la tierra por tu causa. ¿Sí? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Entonces mire que inicialmente había una bendición sobre la tierra, producía su fruto, el varón, el hombre trabajaba en ella, pero no se fatigaba, pero a partir de ahora, pues va a haber una maldición sobre la tierra, y ya la tierra iba a empezar a producir cardos y espinos, y el hombre tenía que esforzarse mucho con dolor y con sudor, tendría que trabajar para poder comer, y la tierra va a entrar en un estado, podríamos decir, de esclavitud, toda la creación. Inicialmente vemos que precisamente el hombre estaba en ese lugar, en ese Gan Edén, en la tierra había un lugar especial, un lugar más santo que era el Gan Edén, y el hombre va a ser expulsado de ahí, de esa presencia del Creador, de ese Gan Edén, que se dice que quedó oculto, porque dos querubines, y recuerden que lo hemos hablado, que precisamente ese Gan Edén representa ese templo, y representa ese lugar santo, el arca, que están los dos querubines, que representan los dos querubines del Gan Edén, en el cual el hombre ya no puede entrar. Entonces ahí se produce esa maldición sobre la tierra y sobre el hombre, y es expulsado a ese lugar sagrado. Ahora, ¿por qué decimos que la creación o el mundo está en esclavitud? Porque aquí la misma palabra nos lo va a decir. Dice en Génesis 5:28, vivió Lamec
y engendró un hijo y llamó su nombre Noah, que en español le decimos nosotros Noé, pero esa palabra Noah, que era como se llamaba él, y ustedes la están viendo aquí, las letras hebreas, es lo mismo que la palabra Nuach, que estábamos hablando ahorita. De hecho, les he hablado a ustedes en otras clases que en el idioma hebreo las palabras tienen una raíz, que son 2 o 3 consonantes. En este caso, las consonantes de Noach son esta primera letra que está aquí, Nun, y la que está enseguida, que es la Hey. Y la palabra Nuach tiene esa misma raíz, la Nun y la Hey, porque esta Vav que está aquí en la mitad, que estoy marcando aquí en este momento, es una vocal, ¿sí? Hay unas vocales, aquí vemos, por ejemplo, este puntico que está acá es la O, y esta rayita de acá es la A. Pero hay veces, hay unas vocales que llaman materlexionis, que son una combinación de estos punticos con alguna consonante y forman una vocal. En el hebreo hay diferentes tipos de U, de Os, de As. Entonces, aquí tenemos esta Nun, perdón, esta Vav con ese puntico, forman una U. Entonces siguen siendo la misma raíz que forman las palabras. Por eso la palabra Noah o la palabra Nuach viene siendo lo mismo. Aquí, por ejemplo, tenemos esta misma Vav, pero con el puntico arriba, que ya no sería una U, sino una O. Pero entonces tiene la misma raíz. Por eso Nuach o Noach quiere decir lo mismo, quieto, reposado, reposo. Es decir, que Noé o Noah significa reposo. Y dice el versículo, llamó su nombre Noah, diciendo, este nos aliviará, o como dicen otras versiones, nos dará descanso de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa a causa de la tierra que Adonai maldijo. O sea, la tierra fue maldecida y eso lo vemos hasta el día de hoy, que el hombre, tanto el hombre como, como la tierra está en ese estado de maldición y el hombre tiene que trabajar mucho y está explotando la tierra y bueno, destruyendo la tierra, no ha señoreado, sino se ha enseñoreado de la creación y está destruyendo todo. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Y bueno, ya sabemos la historia que Cam va a pecar con el tema de su padre. Bueno, ahí ese tema no me voy a detener, pero a raíz de eso, de ese pecado de Cam, después de que vino el diluvio, eh, el hijo de Cam, como consecuencia de ese pecado, va a tener una maldición. Por eso en Génesis 9:25 dijo, y dijo, maldito sea Canaán, que es el hijo de Cam. Siervo de siervos será de sus hermanos. Entonces de ahí, por eso interpretamos que tanto el hombre como la tierra, la creación, al recibir esa maldición, pues quedan en un estado de esclavitud o de siervos. En Génesis 6:3 dice lo siguiente, y dijo Adonai, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces sabemos pues todo lo que ocurrió previo a esto, la violencia, la hibridación que se dio, dice que los hijos de Elohim tuvieron relaciones, engendraron hijos con las hijas de los hombres y algunas interpretaciones habla que también con animales y bueno, de ahí surgen todas estas mitologías de centauros y todas estas cuestiones, pero en eso no nos vamos a detener ahí. Después de toda la maldad, violencia, todo lo que se estaba presentando, pues vino el diluvio. Y previo a ello, cuando Elohim está hablando, está diciendo, bueno, no contenderá mi espíritu de ver toda la maldad que hay en el corazón del hombre, hace esta declaración. Dice que ciertamente el hombre es carne, mas serán sus días 120 años. Se ha interpretado de varias formas esto, ¿no? A nivel, digamos, lo que quería decir en ese momento y también profético. A nivel ahí, en ese contexto, 120 años iba a contar el Eterno a partir de ahí, donde declaró esto, al momento en que iba a llegar el diluvio.
Es decir, no estaba diciendo él de que a partir de ahí todos los hombres, lo máximo que iban a durar era 120 años. Es decir que yo no voy a vivir más de 120 años, ni usted, no se estaba refiriendo a eso, sino a que en ese momento que él hace esa declaración, en 120 años después va a venir el diluvio. Es decir, se estaba refiriendo a la humanidad que estaba en ese momento. Por otra parte, hay otra interpretación porque la palabra que aparece ahí como años, su raíz es la palabra shana, que significa años o tiempo. O tiempo. Es decir, que estos tiempos, de acuerdo a algunas interpretaciones, dicen que estos 120 años no son años comunes y corrientes, sino que se debe interpretar como 120 tiempos. Y estos tiempos hacen referencia a los jubileos o al jubileo o lo que se conoce como Yobel, que también lo vamos a ver ya más adelantico, que un Yobel es un periodo de tiempo de 50 años. Es decir, que esos 120 tiempos serían 120 jubileos y cada jubileo es cada 50 años. Entonces, si multiplicas 50 por 120, te va a dar 6.000 años. Entonces, hacen referencia a que la humanidad va a reinar durante 6.000 años y luego pues de eso va a haber un cambio. Ahora, por ahí viene, digámoslo, una interpretación más cristiana o mesiánica, podríamos decir. Por otra parte, vimos que dentro del judaísmo también se habla de los 6.000 años. Hay otra interpretación que dice que el Eterno hizo la creación con su palabra y esas palabras formaban letras. Y dentro de esas letras, en la gematría o cada letra, recuerden que en la antigüedad, digamos que ahorita nosotros tenemos símbolos para los números, pero en la antigüedad las mismas letras representaban un número. Y ahí tenemos que cada letra hebrea se le asigna un número. Entonces, sumando todos esos números del Aleph Bet hebreo y sumándole los 5 libros de Moshe, o sea, la Torah, los 5 libros de la Torah, dan esos 6.000. Da 6.000 y entonces es otra interpretación que dicen que de ahí los 6.000 años de la humanidad. Ahora, dice aquí en Génesis 7:10, y sucedió que al séptimo día, y ojo con esto, ¿no? Al séptimo día, porque no fue otro día, porque es profético. Al séptimo día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. ¿Sí? El año 600 de la vida de Noé. Entonces, qué curioso, ¿no? Al parecer, pues nos está dando aquí información. En el año 600, 6, día 6, 600 años, 6.000 años. En el año 600 y en el día séptimo fue cuando se vino el diluvio. Precisamente eso representaba ¿qué? Un cambio para bien. En el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Entonces aquí, al parecer, nos está dando una información, ¿sí? El séptimo día y los 600 años de Noé. Ahora, en Éxodo 21:2 nos dice lo siguiente. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Obviamente, pues aquí se está refiriendo en el contexto cuando ya fue dada la Torá y hablando de los siervos o esclavos, habían siervos hebreos o siervos extranjeros y aquí está hablando pues del siervo hebreo que va a servir 6 años. Si lo adquiere pues un hebreo, hace siervo a un hebreo, el séptimo debe salir libre. Así, digamos que es una interpretación literal y así es, ¿no? Pero digamos de manera profética, o si lo vemos de una forma más profética o escatológica, lo que ha de venir, podríamos ver ese siervo hebreo como la creación o la humanidad. Sí, porque recordemos que vimos ahora que parte de la maldición es que iba a ser siervo o esclavo y pues la tierra fue maldecida. Es decir, que podíamos ver como que esta creación
es ese siervo y que en ese séptimo año va a salir libre. Es decir, 6 años va a estar en esclavitud, los 6.000 años, y en ese milenio, pues la creación misma va a ser liberada, va a ser libre en ese reinado milenial del Mashiach, que va a venir no solamente a librarnos a nosotros, sino también esta creación. Ahora, quiero que miremos esto del Shemitah. Shemitah o año sabático. Nosotros tenemos un Shabbat que es cada 7 días, pero la tierra también tiene un Shabbat. Y es lo que se conoce como Shemitah. Dice, cada 7 años hará remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. Del extranjero demandarás el reintegro. Entonces, mire algo aquí curioso. En ese Shemitah se debían perdonar las deudas. Si se le ha prestado dinero a alguien, debía, y no le ha podido pagar por alguna razón, debía perdonarle esa deuda. Pero al extranjero no se le reintegra, no le demandarás el reintegro, o sea, él sí debe de pagar. Entonces, si lo analizamos con este tema del milenio, cuando va a venir el Mesías, pues el Mesías, ¿qué? Nos va a perdonar a nosotros, nuestras deudas, nuestras faltas, ¿sí? Porque somos parte del pueblo, ya hemos sido injertados en su pueblo. Pero a los extranjeros se les va a pedir el reintegro de sus faltas, ¿sí? No se les van a perdonar sus deudas, tienen que pagar. Es decir, va a ir condenación sobre ellos, al extranjero. Dice, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Adonai te bendecirá con abundancia en la tierra que Adonai tu Elohim te da por heredad, para que la tomes en posesión. Es decir, que en ese Shemitah se perdonaban las deudas de los hermanos del pueblo, ¿sí? Yeshua, el gran hermano, nos perdona nuestras deudas a nosotros que somos del pueblo. A los otros les va a cobrar. En Levítico 25:1, hablando también de este Shemitah, nos dice lo siguiente: Adonai habló a Moshe en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Adonai. Y la palabra que aparece ahí, que la tierra guardará reposo, es la palabra Shabbat, ¿sí? 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Adonai. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiera en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Es decir que básicamente lo que se sembraba en un año, previo a este Shemitah, es decir, en el año 6, se sembraba, se trabajaba la tierra, y lo que se había sembrado ahí tendría que servir para ese mismo año y para el año siguiente, es decir, que tenía que servir para 2 años. En ese momento, en ese año, no se podía trabajar la tierra, se tenía que dejar descansar, y la tierra, todo mundo tenía derecho a comer del fruto de tu tierra. O sea, la tierra no era tu tierra no era tu tierra, sino que todo mundo podía, todo tipo de gente, extranjeros, podían entrar y comer lo que la tierra produjera en ese año. Que el Señor había bendecido porque era el año del Señor, descanso para el eterno de la tierra, y se debía dejar descansar. Es decir, que en el Shemitah se perdonaban las deudas y se dejaba descansar la tierra, siendo esto también una sombra profética de lo que iba a venir sobre la tierra, sobre la humanidad, sobre la creación del bendito. Ahora, el año del jubileo. ¿Qué es el año del jubileo? Dice, o Yobel. En Levítico 25:8 nos habla de ello. Nos dice lo siguiente: y contarás 7 semanas de años, o sea, contarás 7 Shemitahs.
contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años, 7 por 7, 49. 7 Shemitás. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, ¿sí? A los 10 días del mes, que es el día de Yom Kippur. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será de jubileo, o yobel, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis, en este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Es decir, que en ese año 48, previo al Shemitah, se sembraba y se trabajaba la tierra. En el año 49 venía el Shemitah, no se podía trabajar la tierra. Y en el año 50 tampoco. Es decir, que lo que se trabajara en el año 48, la tierra iba a producir para ese mismo año 48, para el año 49 y para el año 50. Es decir, 3 años de dependencia total y absoluta del creador del universo. Y la tierra iba a producir sin ningún esfuerzo humano. Y en ese año 50 de Yobel, los que han perdido tierras, su herencia, iban a poder recuperarla y iban a ser liberados los esclavos. ¿Sí? En el Shemitah se perdonaban las deudas, pero en Yobel se liberaban los esclavos. Entonces vemos aquí que todo esto es sombra profética precisamente de lo que va a venir en el milenio. Tenemos al Mesías diciendo lo siguiente. En Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el espíritu de Adonai está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, liberación de esclavos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál es el año agradable del Señor? Pues se estaba refiriendo o a un Shemitah o a un Yobel, que son años agradables al Creador. Y dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Sí? Algunos comentaristas hablan de que ese año posiblemente era un Shemitah. Obviamente, como estaban bajo el imperio, el yugo del imperio romano, pues no se llevaba a cabo, pero algunos dicen que o estaba en un Shemitah o en un Yobel o el año anterior, o sea, o el año anterior fue un Shemitah, un Yobel. La cuestión es que estaba fresco el tema y cuando él dice hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, pues obviamente algunos, ¿cómo así? Pues se enojaron porque dentro del entendimiento de ellos, y lo cual es cierto, es que él venía precisamente a liberar la tierra, a liberar al pueblo de la opresión romana que estaba viviendo en ese momento. Pero el Mesías lo que hablaba era de otra liberación, ¿no? Y era inicialmente una liberación espiritual, porque luego va a venir esa liberación física también. Y dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa palabra descansar es la palabra anapúo, griega, que significa reposar, literalmente o figurativamente ser exento, permanecer, refrescarse, reposar, confortar, descansar, que sería como el equivalente de la palabra nuach en hebreo. ¿Sí? Él venía a darnos una liberación más que física, era espiritual. ¿Sí? En ese mismo texto habla, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice, yo los haré descansar.
de las aflicciones del alma. El mismo Mashiach dice en Mateo 12:8, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. ¿Sí? Va a venir una liberación total. Inicialmente era una liberación espiritual, pero luego va a venir una liberación física. Cuando el pueblo salió del Gan Edem, perdón, disculpen, cuando el pueblo salió de la esclavitud de Egipto, primero fue liberado físicamente, ¿sí? Y luego se le dio una liberación espiritual cuando se le entregó la Torá. En este caso, nosotros estamos siendo liberados espiritualmente cuando se nos revela el Mashiach y nos revela el Padre. Somos liberados espiritualmente y luego vamos a ser liberados físicamente también. De hecho, el cuerpo va a sufrir una transformación y vamos a entrar a ese milenio como reyes y sacerdotes del Eterno y vamos a reinar con él, que fue lo que leímos al comienzo de este estudio. Ahora, en Romanos 8, Romanos capítulo 8, va a hablar Pablo y nos va a decir lo siguiente. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sí? Mire que estamos en aflicción y eso no se va a comparar con lo que va a venir, con la gloria venidera, porque el anhelo ardiente ¿de quién? De la creación es el guardar la es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. ¿Sí? Lo que les decía ahorita al comienzo, la tierra está en esclavitud. ¿De qué? Bueno, de corrupción, de pecado. El hombre la explota constantemente, el hombre también está en corrupción. ¿Y qué es lo que vemos? Corrupción total por todo lado. Entonces la creación va a ser liberada de esa esclavitud. Dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, ¿sí? ¿Qué estamos queriendo nosotros? Bueno, que venga el Mashiach. ¿Para qué? Para liberarnos de esta creación corrupta. Nosotros mismos que tenemos las primicias del Ruach, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, ¿sí? Falta esa liberación física. Entonces aquí vemos que estamos precisamente en ese tiempo del gobierno humano. En la antigüedad recuerdan a Nimrod, que creó la Torre de Babel, que esta Torre de Babel en señal de poder, de alcanzar al Creador. Y hoy en día, precisamente estos edificios, si hablamos de los edificios más altos del mundo, pues están en los países más poderosos. Y ellos construyen estos edificios como símbolo y muestra de su poder material y económico, de todo lo que tiene que ver con las riquezas de este mundo. Y de eso es lo que hemos estado viviendo durante estos 5.782 años, el gobierno humano. Acá en su momento hubo confusión, acá el Señor ya está empezando a reparar de alguna manera a través de nosotros, a empezar a restaurar a la humanidad para luego posteriormente ser liberada y tener esta manifestación de la que está hablando aquí el apóstol Pablo. Cuando vamos al libro de Hebreos, el mismo Pablo nos dice lo siguiente. Bueno, este libro fue atribuido a Pablo, en el libro de los Hebreos 3:1. Dice así, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol Pablo, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Yeshua el Mesías, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa que él, cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, ¿sí? Tiene mayor honra el que hizo la casa más que la casa.
Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Elohim como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Mashiach, como dijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Porque lo cual, como dice el Ruach HaKodesh, si oyeres hoy su voz, la voz del Creador, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Sí? Ellos oyeron la voz del Eterno y recuerden que del mismo estuvimos viendo que cuando el tema del maná que les empezó a enseñar cómo guardar Shabbat, desde un comienzo ellos no hacían caso. No endurezcáis vuestros corazones como el día de la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarían en mi reposo. Entonces, quiero que miremos aquí esa palabra que aparece ahí, juré en mi ira, no entrarían en mi reposo. Aquí Pablo está citando las escrituras, está citando el Salmo 95 del 7 al 11. Y esta frase está en el versículo 11. En el Salmo, el que está escrito en hebreo, aparece la palabra menujá. ¿Sí? Y quiero que vayamos allá. Dame un segundo aquí. Quiero que vayamos ahí al Salmo 95. Sí, cuando leemos aquí desde el 7, él está hablando el salmista y se está refiriendo precisamente al tema del desierto. Cuando la época de Moshe dice, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Esa palabra que aparece ahí como reposo es precisamente la palabra menujá. Y esa palabra menujá tiene que ver con reposo, ¿sí? Con reposo, consolación, especialmente el matrimonio. Es decir, el matrimonio es un lugar de reposo para el hombre. Dice, de aquí, concretamente morada, consuelo, lugar de descanso, ¿sí? Cuando el Eterno dice que juré en mi ira que no entrarían en mi reposo, ¿a dónde era que iban a entrar ellos? O sea, ¿por qué estuvieron divagando 40 años? Precisamente por esa provocación. Por esa provocación, divagaron 40 años en el desierto y no entraron al lugar de reposo. Dicen, no entrenen en mi lugar de reposo, la tierra. ¿Sí? Hagan de cuenta que esa tierra iba a ser como el Gan Edén, ese espacio que el Eterno había separado para que ellos habitaran y que tiene que ver con precisamente el cumplimiento profético del milenio, que es que el Mesías va a venir a reinar ¿de dónde? Desde la tierra prometida, aquí en la tierra, en Jerusalén. Ya lo de la Jerusalén celestial es después de ese reinado, pero él inicialmente va a venir a Jerusalén, aquí a la tierra, a reinar desde ahí, al lugar donde él dijo que iba a ser, que le ha prometido al pueblo inicialmente y que posteriormente vamos a entrar ya en ese, después de ese séptimo milenio, a la renovación de los cielos y de la tierra. Entonces seguimos acá leyendo. Yo quiero que miremos aquí en Deuteronomio 12, del 8 al 10, que está relacionado con esto. Y quiero que lo leamos aquí primero. Dice lo siguiente, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. O sea, no obedecían al Eterno, sino que cada uno hacía lo que le parecía. Porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Adonai vuestro Elohim. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Adonai vuestro Elohim os hace heredar, y él os dará reposo.
de todos nuestros enemigos alrededor y habitaremos seguros. Cuando vamos al original hebreo, nos damos cuenta aquí en el versículo 9 que dice, hasta ahora no habéis entrado en el reposo. Y esa palabra de entrada en el reposo, pues es la palabra menujá, que es ese lugar de descanso. La tierra prometida es esa menujá, ese lugar de descanso que él le había prometido al pueblo, el cual los que salieron de Egipto no pudieron entrar. Y dice acá, ya dice cuando, en el versículo 10, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Adonai vuestro Elohim les hace heredar y os dará reposo, que es la palabra Noah, que tiene que ver, miren lo que dicen ahí, la palabra Noé, la palabra Noah, que tiene que ver con Nua, que es ese descanso. Es decir, el lugar de reposo, esa menuja, es la tierra prometida. Y es ahí cuando van a tener Nua, reposo total, que es la tierra que ha prometido. Es decir, como volver al Edén, que era ese Nua, era esa menuja, el Edén, el Gan Edén era esa menuja, ese Nua, ese menuja, lugar de reposo donde el hombre estaba en un Shabbat, porque estaba frente a la presencia del Creador, en el Gan Edén. Ya después fue expulsado de ahí. Y todo esto que estamos viendo de Shabbat, de Shemitah, y todo esto es sombra de lo que va a venir. Por eso debemos repasar y ensayar. O sea, un día hoy como Shabbat, ese lugar, ese espacio de tiempo sería esa menuja donde encontramos nuestro Nuah, nuestro reposo. Todo es sombra profética. Sigue diciendo acá. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Déjenme, yo cierro aquí, lo vuelvo a poner grande acá, para que se vea mejor. ¿Sí? Dice, no se endurezca el corazón por el pecado. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? El pueblo lo que hacía era murmurar y hacer lo que Dios les ha dicho que no hiciera. Dice, porque somos hechos participantes de Mashiach, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, vuelve y repite aquí el autor de Hebreos, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. En la provocación, ¿qué fue lo que pasó? Dice aquí en el 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Si ustedes leen Números 4 del 1 al 2, va a hablar de, después de que envían los espías, los dos espías y 10 traen un mal reporte, el pueblo empieza a murmurar de que era mejor haberse muerto en Egipto o morirse en el desierto antes de que entraran en esa tierra y ser asesinados por los supuestos gigantes que habían en esa tierra. Entonces, esa fue la provocación, porque el Eterno ya les había prometido que los iba a ingresar a esa tierra. Dice, ¿y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Sí? En Números 14 a 29 pues habla en todo ese capítulo 14, nos habla precisamente de ese tema de murmuración y el Eterno declara que los mayores de 20 años, es decir, los que salieron de Egipto, no iban a entrar a la tierra, ¿sí? Porque no le creyeron a las palabras del Eterno. Todo el tiempo fue una murmuración y todo el tiempo fue pecando el pueblo. Dice, ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? ¿Sí? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Sí? Vimos allá cuando leímos en Apocalipsis que quienes iban a entrar en ese milenio y a reinar con el Eterno, aquellos que tenían el testimonio de Yeshua y guardaban la Torah. ¿Sí? Mire que aquí nos está hablando de
Los que desobedecieron, oían la palabra del Creador y no la obedecían. Por eso nosotros estamos haciendo un llamado y estamos tratando de restaurar precisamente la creencia en el Eterno. Que sí, hay que creer en el Mashiach, pero hay que ser obedientes al Creador. Tener el testimonio de Mashiach y guardar la Torá. Por eso estamos volviendo a reestudiar la escritura, entendiéndola desde su contexto y comprender de que la Torá no está abolida, que las palabras de ninguna de las palabras del Creador está abolida. Ni Mashiach se atrevió a tanto. Está totalmente vigente y hay que obedecerla, hay que estudiarla y estudiarla con la intención de cómo puedo guardar el mandamiento, no con la intención de cómo le hago una, como dicen en fútbol, cómo dribleo el mandamiento, cómo hago la jugada para salir y no tener que hacer nada. No, 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 no. Hay que ser obedientes, hay que oír la voz de Dios, del Creador y obedecerla. Por eso el Shabbat es sombra profética de lo que ha de venir y es una micra, una convocación santa, es un repaso y un ensayo. ¿Sí? Vemos que estos acá escuchaban las palabras del Creador, murmuraban, decían que no, no le creían, la misma mentira de siempre el enemigo, lo que Dios dice, eso no hay que guardarlo, eso no hay que obedecerlo, eso no es para mí, y entonces terminamos no obedeciendo. Y por esa razón, pues bueno, en ese momento, los que estaban en el desierto perecieron. Ellos dijeron, ellos mismos lo dijeron, ojalá muramos en este desierto. Y el Eterno les dijo, ah, bueno, listo, eso es lo que quieren, no me creen a mis palabras, sino a sus palabras, entonces murieron en el desierto y no pudieron entrar. ¿Y quién fue el que ingresó al pueblo de la tierra prometida? Yehoshua. Yehoshua, que es el mismo nombre de nuestro Mashiach, Yeshua, que su contracción, la contracción de Yehoshua es Yeshua. Es el mismo. Y eso es lo que va a ser el Mesías. Hay muchos dentro del pueblo que dicen ser pueblo, pero son desobedientes. Buscan la manera de no guardar los mandamientos. Esos son los que oyeron la voz y no obedecen. El Eterno nos está mostrando que esos no van a entrar. Y por eso lo leíamos allá en Apocalipsis. El sello, la marca en la frente y en las manos del Señor es que somos obedientes. Tenemos la palabra del Eterno aquí y la llevamos por obra, con nuestros hechos. Son las dos cosas. Sigamos. Sigamos para que terminemos. Dice en Hebreos 4:1. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Mire que aquí está hablando de que temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haber alcanzado. ¿Sí? O sea que estamos en tiempos donde hay que permanecer. Hay que temer al Creador y permanecer en su promesa, permanecer en sus palabras, oír su voz y obedecer. ¿Sí? Algunos dicen, vea, no, es que ya Yeshua es nuestro Shabbat y no hay que guardarlo, eso es solo sombra de lo que va a venir. ¿Cómo? Precisamente en Mashiach con mayor razón hay que guardar los mandamientos. Y debemos de tener un mayor entendimiento porque tenemos una mayor revelación. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Saben cuál es la palabra griega que aparece aquí? De buena nueva, evangelio. La buena nueva, la buena noticia. Como a ellos, ¿a quién? Como a los que estaban en el desierto. También se les dio la buena nueva. El Eterno les dio su palabra y no la creyeron. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de emuná a los que la oyeron. Por emuná, el fe, emuná, fidelidad. Fidelidad a las palabras del Creador. Y eso se traduce en obediencia a la palabra del Creador. Ellos allá la oyeron, el Eterno se las entregó, tuvieron milagros y todo lo que vieron antes de salir del desierto y aún así no permanecieron fieles. Si eso pasó con ellos allá, imagínense con nosotros acá que de pronto no hemos visto todo ese poco de señales y manifestaciones poderosas que tuvieron ellos en ese momento. Tenemos manifestaciones, pero digamos distintas, no a ese nivel que tuvieron ellos.
Y acá también nos llegó la buena nueva. Escuchamos la palabra del Creador, sus mandamientos y hay que permanecer en ellos. No hay que buscar la forma de eludirlos. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Sí? Entramos en ese primer reposo espiritual que no encontrábamos respuesta y que el Mashiach viene a aligerar nuestra carga, cargarla con nosotros y nos da ese descanso en nuestra alma, quitando el orgullo y el egocentrismo que tiene que ver con precisamente esa rebelión y desobediencia. Viene a transformarnos en humildad y eso trae Nuach, trae reposo a nuestras almas, pero falta la liberación física. Dice, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarían en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día. Y si reposó Elohim de todas las obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. ¿Qué es entrar en el reposo de él? Pues precisamente lo que estamos aquí haciendo es haciendo un repaso y un ensayo de lo que va a ocurrir, que vamos a entrar a ese reposo, a esa menujá que hablamos ahorita, vamos a entrar en esa menujá, sí, al reino de los cielos, donde el Mesías es el que va a reinar. Inicialmente es allá en la tierra prometida, terrenal, y luego va a ser la nueva Jerusalén. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, mire, faltan algunos, por eso seguimos hablando la palabra, enseñándola a otros, porque hay otros que también deben entrar en ese inicialmente reposo espiritual y luego ya total. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Mire. Y aquellos a los que primero se les anunció la buena nueva, a los que les anunció el evangelio, está hablando de los de edad del desierto. ¿Sí? Hoy en día, dentro de los campamentos, creen que evangelio es predicar solamente el Mesías y que ya con eso, no, hay que enseñar del Mesías y hay que enseñar la Torá, porque precisamente el Mesías nos perdona el pecado, que es la desobediencia a la ley. Primera de Juan 4:4, 4:3. El pecado es infracción de la ley. Necesitamos un Mesías porque hemos infringido sus leyes, su Torá. Él nos perdona, empezamos de cero. ¿Qué nos toca ahorita? Aprender las leyes, que son las palabras del Creador y obedecerlas. Ahora con el espíritu del Mashiach. Entonces ellos también escucharon en el Evangelio, que era la palabra del Creador, y no la obedecieron. Por eso no entraron. Que no pase con nosotros eso ahora, que estamos escuchando la palabra, estamos escuchando los mandamientos y estamos pensando, no, eso ya no, eso está abolido. Bueno, allá cada cual con su problema, pero la palabra es clara. Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Jehoshua les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Sí? Por tanto, porque recuerden que Jehoshua ellos entraron, pero no pudieron reposar porque mantenían desobedientes. No alcanzaron a poseer toda la tierra y en medio de su desobediencia, pues finalmente vinieron todo lo que el Eterno había prometido, ¿no? Que iban a ser dispersos y todas estas cuestiones. Y los que salieron de Egipto no pudieron entrar. Entonces, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no lo harían después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Adonai. El milenio. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Mire, procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Sí? Y eso es lo mismo que el desierto. Estamos saliendo de Egipto, estamos en el desierto, estamos igual que el pueblo en ese momento. Habían oído la palabra de Dios, vieron sus señales y estamos ahí, pero en medio de ese caminar podemos caer en desobediencia, en rebelión, en provocación, ¿sí? Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, o sea, hay que trabajar en entrar en ese reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra del Eterno es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Para eso tenemos esa palabra que nos exhorta, nos corrige y nos muestra
quiénes somos y qué debemos corregir. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sí? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es decir, el Mesías nos perdonó. Tenemos que seguir adelante, obedeciendo. Ahora que tenemos el Espíritu del Creador, el Ruach, que precisamente tenemos esa ventaja sobre el pueblo que salió del desierto. No tenía el Ruach. El Ruach fue derramado en estos tiempos y es esa dotación que el Eterno nos da precisamente para mantener en esa profesión. Para ahora sí, como decía en Ezequiel, que iba a derramar su espíritu para que anduviéramos en sus mandamientos, decretos y estatutos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y para eso nos dio de su Ruach, para que cada vez pequemos menos y sigamos adelante en pro de ese reposo que el Eterno nos ha prometido. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, ya para ir terminando, en el futuro, bueno, a partir de todo esto, pues es que se habla de los 6.000 años y del milenio como ese Shabbat milenial. Obviamente con justas razones, de acuerdo a todos estos textos que hemos acabado de leer, y bueno, muchos más, porque como les decía, hay mucho más que se podría hablar y se podrían ir varias clases. Dice, en el futuro, en el reinado milenial del Mesías Yeshua, se seguirá celebrando el Shabbat, al igual que las demás fiestas. Miremos primero Zacarías, que tiene que ver con las demás fiestas, Zacarías 14. Ya para ir cerrando. Zacarías 14. Dice aquí que a ver, un segundo. Ok, dice aquí que del 16 al 19. Ok, cuando nosotros leemos acá desde el comienzo, pues habla de la llegada del día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Yeshua dijo que el Hijo del Hombre es el Señor del Shabbat. Y en toda la Biblia está plagado que ¿cuál es el día del Señor? Shabbat. El día, Shabbat. El año, Shemitah, el séptimo. Lo mismo que el Joel, el 7 por 7, 49, el año 50. ¿Y cuál es la llegada del día del Señor? Pues entrando en el milenio, en el milenio, en el Shabbat milenial. Ese es el día del Señor, porque para el Señor un día es como 1.000 años o 1.000 años como un día. En medio de todo esto se va a dar la guerra, ¿sí? Dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Hablando de esa batalla del Armagedón, ¿sí? Y dice que, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Todo el mundo sabe que esto es una profecía mesiánica, y en ese contexto, después de esa guerra, que igual cuando veamos el tema de Sukkot, pues lo vamos a leer más, dice en el versículo 16, y a todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al rey, Adonai de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Y acontecerá que los de las familias de la tierra, que no subieran a Jerusalén para adorar al rey, Adonai de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Adonai herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto. Recuerden que Egipto es todo este sistema que está rigiendo, y del pecado de todas las naciones que no subieron para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Pero recuerden que en ese milenio el Mesías va a venir a reinar con vara de hierro. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros decimos, bueno, el campamento cristiano está equivocado si cree que no hay que celebrar las fiestas, porque si no las quieren celebrar ahora, los que sobrevivan a esa época van a ser obligados a celebrarlas. Nosotros, o sea, el Mesías va a ir a reinar con la Torá. Recuerden lo que dijo el Mesías: mientras exista el cielo y la tierra, ni una coma ni una tilde pasará de la Torá.
¿sí? Y nosotros cuando creemos en el Mashiach, entramos a formar parte del pueblo. Por eso guardamos la Torah, por eso guardamos la fiesta. Estamos haciendo un repaso, un ensayo de lo que vamos a tener que celebrar cuando Él venga. Por eso vamos a hacer un reino de sacerdotes y vamos a enseñarle a las otras personas cómo es que celebran las fiestas, cómo es que guardan los mandamientos, los que hayan sobrevivido en esa época. Aquí lo estamos viendo. Ahora, con respecto al Shabbat, en Isaías 66, 22 al 23, vamos a buscarlo. Isaías 66, 22 al 23. Mire que aquí está hablando también del juicio final y la gloria del Señor. Aquí está hablando incluso ya no del milenio, sino después del milenio cuando viene el juicio final, que van a ser juzgadas las naciones incrédulas y van a ser condenadas, donde se les va a pedir cuentas, donde les va a pedir cuentas por sus pecados. En ese contexto es que está hablando aquí, al final de los tiempos. Dice aquí en el versículo, aquí en el 66, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Adonai, en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Adonai, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Adonai. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Adonai, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, ¿sí? Y tenemos que leer esto acá, contrastarlo con Apocalipsis, ¿sí? Recuerdan que yo le leí Apocalipsis 21, 20, a ver, no recuerdo cuál fue el que leí, 20. Sí, yo le leí al comienzo Apocalipsis 20 acerca de los 1000 años, ¿sí? En el capítulo 21, después de eso, vienen los cielos nuevos y la tierra nueva, que les hablé que podría ser una renovación, no necesariamente que va a estrenar. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Sí, aquí ya estamos hablando después del milenio. Y aquí en Isaías, mire lo que dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Anay, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y ojo con esto, y de mes en mes, y de día de reposo, de día de Shabbat, en día de Shabbat vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Adonai. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Mire que aquí está hablando precisamente de estos tiempos, y si vamos al original, cuando dice aquí, de mes en mes, ¿sí? Jodesh, de Jodesh en Jodesh, y de Shabbat, mira aquí, y de Shabbat en Shabbat, ¿sí? Nosotros tenemos un Elohim, nosotros tenemos un Elohim que no cambia, ¿sí? Que no cambia. Dios no ha cambiado. La palabra del Eterno dice que la misma ley será para el natural y para el extranjero, que mora con vosotros. Cuando creemos en Mashiach, somos injertados al pueblo. Somos injertados al pueblo y tenemos la misma ley. No es que hay una ley para los judíos y una ley para los gentiles. No, ya no somos gentiles. Ya somos parte del pueblo. Y el Eterno, en el milenio, cuando venga a reinar, va a reinar con su Torá. Y hay que guardar los mandamientos, hay que guardar el Shabbat cada 7 días. Lo estamos viendo ahí. No es que ahorita en un tiempo hay que guardar Shabbat, ya no hay que guardar Shabbat y luego sí vamos a volver a guardar Shabbat. No, si Dios no cambia, Dios es inmutable, no cambia, en Él no hay atisbo ni sombra ni variación. Dice por allá el apóstol Jacob, que luego lo llamaron Santiago en las traducciones. O sea, el Shabbat hay que guardarlo, es sombra de lo que ha de venir. Y esa sombra nos está revelando que ahí está nuestro Mashiach. Cuando Él venga, pues ya lo vamos a ver cara a cara. Y ya todo este repaso y todo este ensayo lo vamos a llevar a cabo. Es más, vamos a ser sacerdotes. Vamos a enseñar a las gentes
cómo se deben guardar los mandamientos, cómo guardar Shabbat, cómo guardar Sukkot. Hay que guardar Shabbat. Ya para concluir, dice, el mandamiento de guardar y recordar Shabbat fue escrito con el dedo de Adonai. ¿En dónde? En las dos tablas de piedra. Aseret Hadebarim o Aseret Hadibrot. Los mandamientos, ¿sí? El decálogo que llaman. El cuarto es guardar y recordar Shabbat. Eso no ha cambiado. Dice, el mandamiento de guardar y recordar Shabbat fue escrito con el dedo de Adonai, como una señal visible que identifica el pacto y relación que tiene Adonai con su pueblo escogido. Una de las señales del pacto es Shabbat. ¿Sí? El Mesías vino a renovar el pacto, a escribir esas leyes, ya no en tablas, sino en nuestro corazón. Y en esas leyes, en esas tablas y en toda la Torah está el Shabbat, uno de los mandamientos más mencionados. Shabbat, guardar, recordar, porque se te iba a olvidar. Shabbat es una señal de pacto. Identifica el pacto y la relación que tiene Adonai con su pueblo escogido, que nos recuerda cada 7 días que debemos seguir preparándonos y hacer el ensayo, Mikra, convocación, ensayo, repaso. Dice, debemos seguir ensayando, cesando de nuestras labores que en su contexto implicaba la agricultura y la ganadería. ¿Sí? Recuerden que 6 días trabajarás y el séptimo tendrás descanso. Normalmente ellos trabajaban, pues, que trabajando la tierra. Se deja de trabajar la tierra, lo que produce un descanso tanto en hombres, que no debían trabajarla, y en los animales, porque los animales los ponían a trabajar, a arar la tierra, todo eso también los ponían a trabajar. Entonces, en un Shabbat se descansa el hombre, descansa la tierra, descansan los animales, además de dar cada 7 años Shabbat a la tierra, que es lo que vimos que llamaba Shemitah, descanso a la tierra y libertad a los esclavos. Y cada 7 Shemitah, en Jubileo Yovel, pues que se liberaban los esclavos, se perdonaban deudas, todo esto siendo una sombra que nos recuerda lo que ha de venir. Tanto el Shabbat semanal, el Shabbat de la tierra de cada 7 años, el Yovel, después del conteo de cada 7 Shemitahs, todo esto es sombra de lo que va a venir. Todo esto es siendo sombra que nos recuerda, o sea, el hecho de estar en la sombra es que cada 7 días yo recuerdo, esa sombra me recuerda qué es lo que va a pasar, esa sombra me está recordando la verdad, me está recordando la realidad, que el Mesías está ahí conmigo, que hay unas promesas, eso es lo que me está recordando. El Shemitah, el Joel también me recuerda eso, va a venir un tiempo de liberación, va a venir un tiempo de cesación, un tiempo de descanso. Todo esto siendo sombra de lo que ha de venir, razón por la cual con más amor y esmero guardamos el mandamiento. Con mayor esmero guardamos el mandamiento porque sabemos qué es lo que nos está revelando ese mandamiento. Con mayor ganas. Guardamos el mandamiento porque vendrá el tiempo donde ya no veremos la sombra. O sea, no será un ensayo. Ya no va a ser la sombra, no va a ser un ensayo, sino que lo celebraremos con nuestro Rey en la tierra prometida, que es nuestra Menujá, el lugar de reposo, el lugar donde Él nos va a llevar, que nos ha prometido, al reino, donde Él va a ser el Rey y nosotros vamos a ser sacerdotes de Él, ¿sí? En el lugar que Él nos ha preparado para morar con Él y tener un reposo, Nuach, donde ahí sí vamos a cesar física, espiritualmente, vamos a estar en un Nuach total. Entonces, nos conviene. La sombra no es algo malo, ya lo hemos dicho varias veces en esta clase y en otras. La sombra es algo bueno. En medio de todo este desierto que hay, la sombra es algo bueno donde debemos buscar y hacernos debajo de la sombra, porque el que está reflejando la sombra es nuestro Mashiach. Fuera de esa sombra, estamos recibiendo la inclemencia, el calor, la sed y todo lo malo que ello conlleva. Por eso nos hacemos debajo de la sombra.
repasando, ensayando, pero llegará un momento donde estaremos cara a cara con el Mashiach. Amén. Y amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias por este tiempo, por este espacio, por esta enseñanza de Shabbat. Te alabamos y te exaltamos. Permítenos atesorar todas estas clases en nuestro corazón, de reconocer tu señorío en nuestras vidas, reconocer que esa misbah, ese mandamiento que fue escrito en tablas de piedra con tu dedo, tú lo quieres escribir en las tablas de nuestro corazón, para que lo pongamos por obra, para que no seamos como el pueblo que oía tu voz y no creía, como pasó en el desierto, sino ser ese pueblo que oye tu voz y guarda el mandamiento y entra en este Shabbat semanal para luego entrar en ese Shabbat milenial. Padre bendito, gracias por tu revelación, por atraernos a ti, por darnos a conocer estas verdades desde la perspectiva que debemos entenderla, Padre, contrastando toda la escritura y darnos cuenta que es totalmente congruente, que el Mesías no vino a abolir ni Shabbat, de las tablas de piedras el único mandamiento que abolió fue el Shabbat. No, él no abolió ninguno. Él vino fue a darle el verdadero sentido, el verdadero valor, a enseñarnos el espíritu del mandamiento. Y todos esos mandamientos nos llevan a ti, nos llevan a precisamente a poder entrar en esa tierra prometida, y más aún el Shabbat, que es sombra profética de ello, Padre. El Shabbat no es cualquier mandamiento pequeño, el Shabbat es un mandamiento grande, Padre, que tú nos has dado y que trae beneficio a nosotros, porque nos recuerda que somos libres, porque tu Shabbat es sinónimo y símbolo de libertad. Fue dado en un contexto de libertad, lo mismo que tu Torah. Y precisamente son la base y sustento de toda la Torah. Esas tablas de piedra son la base de toda la Torah que fue escrita, que le dictaste a Moshe. Y fue escrita con tu dedo, precisamente con tu dedo, para que no tuviéramos excusa de decir que ya no hay que guardarlo. Padre, permítenos entrar en tu reposo cada semana, en este día glorioso tuyo, para poder también después entrar y guardar los demás mandamientos, Padre, para luego poder entrar en ese reposo total que nos ha permitido tu Hijo Yehoshua HaMashiach. Así que colocamos esta enseñanza en tus manos, que seas tú haciendo la obra a partir de ahora en nuestro corazón, convenciéndonos y colocando el querer como en hacer de guardar tus mandamientos y en especial este glorioso de Shabbat. Te alabamos y te exaltamos en el nombre de tu Hijo amado Yehoshua. Amén y amén.